Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Padre Santísimo, te pedimos que cada persona que está aquí presente, que trae un problema, que trae una necesidad económica, necesidad en el matrimonio, necesidad en la familia, necesidad de trabajo, necesidad de incremento salarial, necesidad de hacer un negocio, necesidad de que su negocio prospere, necesidad de cualquier otra cosa por la que esté pasando, te pedimos, Dios, que hoy obtenga la respuesta. Y te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que la presencia de Jesucristo sea manifiesta en medio de nosotros y que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para comprender tu palabra y la enseñanza que tú nos quieres compartir. Padre, te pido que las palabras que salgan de mi boca sean palabras puestas por tu Santo Espíritu para que verdaderamente hayan nido en los corazones. Nosotros te presentamos nuestro corazón y nuestra mente para que tú la llenes con tus dichos y que el nombre de Jesucristo sea glorificado el día de hoy. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La enseñanza que vamos a compartir el día de hoy se llama el nuevo orden mundial. Alguien repita, el nuevo orden mundial. Y la escritura la tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con el mensaje El nuevo orden mundial. No hubiera hablado de este tema si no hubiera escuchado que hubo un llamado urgente del Club Bilderberg, donde se reúnen los hombres y mujeres que gobiernan al mundo. No más
de 12 a 15 personas en Lisboa los días 18 y 19 de septiembre de este año 2023. Es por eso, por lo que hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que está ocupando las notas periodísticas de todo el mundo, a la vez que es un tema profético tremendamente actual, el nuevo orden mundial. Mis amados, estamos muy cerca de la hora que arranca la tribulación. Y los que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, seremos arrebatados. Y la humanidad entrará en esta plataforma los primeros 3,5 años con un gobierno mundial, una religión mundial, una sola economía, un líder político y un líder religioso. La Biblia dice que previo al regreso de Cristo se multiplicaría la maldad. Y nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los hijos de Dios, repetimos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vamos a recordar que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y 25, es un pasaje de los últimos tiempos. Dicho de manera teológica, un pasaje escatológico. Sabemos que en el capítulo 24, de los versículos 3 al 8, se nos habla del principio de dolores, como cierra el versículo 7 y 8, y todo esto será principio de dolores. Luego del versículo 9 al versículo 28 se nos habla de la tribulación, y del versículo 29 hasta el capítulo 25, 46, se nos habla de la segunda venida de Cristo. Fíjese qué manera tan sencilla de poder dividir los tiempos en las Escrituras de esta manera. Tenga a la mano el libro de Apocalipsis, porque también vamos a estar leyendo ahí, y también el capítulo 7 de Daniel. Ponga algunos separadores. A mí me gustan mucho estos separadores que uno puede pegarlos y despegarlos según sea la necesidad, y te ayudan mucho en la lectura o cuando uno comparte la palabra. La Escritura nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero preguntarle, ¿este versículo dónde está? ¿En el principio de dolores, en la tribulación o en la segunda venida? ¿Ah? ¿En dónde? En la tribulación. ¿Por qué? Porque está en Mateo 24:12. Y todo lo referente a la tribulación, pues está desde Mateo 24:9 hasta el versículo 29. Entonces, como está en el versículo 12, no se refiere a este tiempo,
tampoco se refiere a la segunda venida de Cristo, sino que se refiere a la tribulación. Y esta situación de haberse enfriado el amor de muchos está pasando ahora mismo. Infinidad de líderes cristianos están dejando el ministerio. Otros están apostatando como nunca habíamos visto. Y lo que es peor, las iglesias cristianas que liderean o pastorean les están aplaudiendo. ¿Cómo ve usted eso? Esto ha cundido tanto que ya hay en los Estados Unidos páginas dedicadas especialmente para personas que dejan las iglesias cristianas, y donde pastores y líderes dicen que ya dejaron de ser cristianos y que ahora no quieren saber nada de Jesús, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la iglesia. Esto está ocurriendo con pastores, líderes e hijos de pastores y de líderes. Algunos de ellos hasta identificándose como ateos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Puede ser real? Bueno, lo más probable es que estas personas nunca hayan sido creyentes, porque un verdadero creyente no va a hacer eso. Un verdadero creyente, alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, jamás le pasará por la mente dejar de ser cristiano. Y te tengo una buena o mala noticia, y esto lo digo en varias ocasiones. Si tú verdaderamente eres un creyente nacido de nuevo, aunque tú quieras dejar de ser cristiano, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el sello del Espíritu Santo y nos convertimos en propiedad de Dios. Recibimos las arras del Espíritu. Somos hechos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Aunque tú quieras, si verdaderamente eres creyente, dejar de serlo, no podrás hacerlo jamás. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Déjenme decirles que realmente el diablo es el príncipe de este mundo, pero nunca ha tenido el permiso para actuar como va a actuar en estos próximos 7 años. Por esto, entre otras cosas, nos damos cuenta de que está cerca el regreso del Señor. Lógicamente, estas personas, sin saberlo, están preparando todo lo que será la parte humana para el desarrollo de estos 7 años de tribulación. Quiero recordarles que estamos en el año 2023 y que la ONU está celebrando un acuerdo que durará y se le llama la Agenda 2010-2030. Estamos en el año 2023. En el año 2015, el presidente de México firmó este pacto que contiene 17 principios que deben de cumplirse al llegar el año 2030. Me llamó mucho la atención y no que uno de ellos, a la mitad de estos 17 principios que no voy a mencionar, se encuentra el asunto de la igualdad de género. Y me dije, ¿por qué tiene que estar el asunto de la igualdad de género en una agenda del Club Bilderberg, que es el que se reunió para formar estos principios
estos planes, metas y proyectos, cuando lo que se trata es de cosas de gran relevancia que impactan el futuro del mundo. Bueno, pues hay cosas que se ven muy bonitas, pero solamente son una cara para lo que viene. La instalación de un gobierno mundial, con un líder mundial, con un líder religioso, con una economía mundial y con un desastre mundial. Así es que estamos a 7 años precisamente de que se llegue el año 2030. 7 años. Nunca en la historia del mundo ha habido un plan de 7 años para desarrollarse. Jamás. Estudiando la historia, encontramos que absolutamente en ninguna ocasión, ningún gobierno se ha propuesto un plan de paz de 7 años, excepto este del Club Bilderberg. En estos 7 años, los seres humanos, por su codicia, por su maldad, por su avaricia, por su egoísmo, por su corrupción y sobre todo por su ausencia de Dios, se entregarán a las pasiones más terribles. El nuevo orden mundial no es una nueva frase, sino una muy antigua. Comienza desde el libro del Génesis. Su objetivo es rebelarse contra la autoridad de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Israel. Demos gloria, honra y alabanza. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios. Si a ti te preguntan quién es tu Dios, puedes decirlo con gran orgullo y satisfacción: mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Jesucristo, Dios hecho carne, es mi Dios. Quiero que sepan que descubrí hace unas semanas que el nombre de Dios se encuentra guardado en una gaveta en los archivos secretos del Vaticano, donde nadie puede tener acceso a ese cajón. Cualquiera que lea la Biblia podrá encontrar que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé, que es el nombre original, que es el resultado del tetragramatón YHVH, a la cual se le agregaron las letras A y E, y se forma el nombre de Yahvé. Yahvé o Yahweh, como dicen los norteamericanos y los judíos que hablan inglés. Yahvé o Yahweh. De modo que nuestras traducciones tienen un error al escribir Jehová. Jehová quiere decir tú eres Dios. Tú eres Dios, quiere decir Jehová. Entonces, pues, ya algunas traducciones nuevas dicen Yahvé, otras, para no meterse en problemas, ponen el Señor, en inglés the Lord, y se acaban de tener problemas. Algo que nos llama mucho la atención es que el día de hoy filósofos, historiadores, políticos, periodistas, escritores y otras personas de contacto público están de acuerdo en que el mundo se está dirigiendo a un orden económico internacional, a un nuevo orden mundial. Su origen puede ser trazado desde el libro del Génesis, en la tierra de Sinar, donde un rey llamado Nimrod
se propuso construir una torre que conocemos como la Torre de Babel. Y vamos a ir a Génesis 10, 8 y 9, que nos dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Subraye eso que dice delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esta expresión delante de Jehová? Pues le voy a dar una sorpresa. Quiere decir abiertamente delante de Jehová. Quiere decir que abiertamente hacía sus maldades delante de Dios. Nimrod en hebreo es marad, que significa revuelta. Era conocido como un hombre violento, como un cazador implacable y sobre todo como un asesino de hombres inocentes y rebelde contra Dios. La palabra Babel significa confusión, y Babel es conocida históricamente como Babilonia, que corresponde al Irak del día de hoy. Desde el diluvio original, Nimrod fue el que estableció el primer reino y la primer religión falsa que se oponía al verdadero Dios. La compulsión de Nimrod creó las bases del nuevo orden mundial. Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis para declararse el rey de Babilonia. Y ella, la primera reina, y ponga mucha atención, la sumo sacerdote de la idolatría. Génesis 11 nos revela la primera religión idólatra organizada en la historia del mundo que sobrevive hasta el día de hoy. Ella tenía un hijo nacido fuera del matrimonio, porque muere su esposo, Nimrod, y ella tiene a su bebé. Y nadie sabía que ella hubiera estado embarazada cuando vivía su marido. De modo que muchos autores están de acuerdo en que Tamuz era un hijo ilegítimo de Semiramis. De hecho, la maldad que estamos viviendo, como se multiplica en los días actuales, no debe sorprendernos. Ahora hay un plan de paz que propone China a Ucrania. China buscando la paz, pero si a ella no le interesa la paz. Lo que pasa es que todas sus exportaciones están bajando por el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. Y esto está trayendo problemas económicos que ya de por sí son enormes. Algunos dicen que la deuda de China es mayor que la deuda de los Estados Unidos. Con eso le digo todo. El mundo no está viviendo en paz ahora. Lo que estamos viviendo es la paz del mundo, que no es una verdadera paz. Todo el mundo habla de paz, pero solo hasta que una persona tiene la oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador y su Señor, puede experimentar la paz verdadera. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. En este instante, 3 bloques militares han estado luchando, ejerciendo una serie de presiones políticas, presionándose unos a otros, guerras en diferentes lugares del mundo. Los 3 bloques que están confrontados están formados por Rusia, China
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como OTAN, o las estructuras del Imperio Romano resucitado. En este momento, y creo que este dato no lo conozcas, hay 60 conflictos militares. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale 60 conflictos militares. Mientras nosotros estamos aquí sentados, hay 60 guerras en el mundo, de las cuales la guerra entre Rusia y Ucrania solamente es la punta del iceberg, es lo que todos vemos, es la que más llama la atención. La guerra de Ucrania, la más aparente por la dimensión que puede adquirir. Quiero decirle que en esta guerra entre Ucrania y Rusia está interviniendo la OTAN. Y la OTAN es un conjunto de naciones que se reúnen, por lo que podemos decir que la Tercera Guerra Mundial ya se ha iniciado. Y si usted no cree lo que estoy diciendo, déjeme decirle las personas que he encontrado que dicen lo mismo. Los funcionarios de la ONU, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y aún el mismo Papa Francisco, que dijo, y cito textualmente, tengo años de decir que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Y esto lo puedes encontrar en el YouTube. 29 al 31 de mayo de 1954. En la ciudad de Oosterbeek, Holanda, donde se formó este club Bilderberg, formado por políticos, banqueros, presidentes de multinacionales, productores de petróleo, y todos multimillonarios en trillones de dólares. Mis amados, va a haber un nuevo orden mundial y será pronto. Va a ser un dictador mundial que traerá la esclavitud y no será otro que el anticristo. Desde la Torre de Babel hasta la ONU y los gobiernos actuales están tratando, si no te has dado cuenta, de sacar a Dios de sus países, de las iglesias, para controlar las escuelas y destruir la Constitución. ¿Se te hace familiar esto? Esto ya ha ocurrido en los Estados Unidos y quisiera ocurrir en México. Dios va a decir, es suficiente. Ustedes me rechazaron mi palabra, rechazaron a mi Hijo Jesucristo. Ahora voy a dejarles al Mesías satánico, el anticristo. Él hará aparecer a Hitler como un niño inocente y va a traer 7 años de un infierno sobre la tierra. Voy a hablarles de varios juicios que están considerados en el libro de Apocalipsis y no voy a hablar a profundidad de ellos, solamente los voy a nombrar. El primero es el juicio de los sellos que se encuentra en Apocalipsis 6. Debo decir que estos juicios son juicios escalonados, es decir, que va subiendo el número del sello, primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, sexto, y al llegar al séptimo empieza la siguiente serie de 7 juicios.
Durante este juicio de los sellos, la paz será quitada, habrá una guerra mundial, armas poderosas, hambre, una cuarta parte de la población morirá por causa de la guerra y el hambre, y las personas que se conviertan durante este inicio de la tribulación, algunos de ustedes morirán por su fe de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que normalmente asisten a la iglesia, pero nunca han sido sinceras en su manifestación de entregarse a Jesucristo como su Salvador y su Señor, ya sea porque nadie les explicó bien el plan de salvación o simplemente que por comodidad o por religiosidad o por cuestiones de familia asisten a las iglesias cristianas, van a llegar un día y no se van a encontrar más que a unas cuantas personas que son los que se quedaron. Solo voy a leer el capítulo 6, versículos 9 al 11, que corresponde al quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quisiera pedirle que subrayara por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Me llama mucho la atención porque no dice solamente por causa de la palabra, sino también por causa del testimonio. Porque una persona que verdaderamente ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Tiene una vida antes de haber tenido esa decisión de entregarse a Jesús y una vida diferente después. Y a eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento, que está considerado en el capítulo 3 de San Juan. Entonces, una persona que recibe a Cristo verdaderamente tiene un nuevo nacimiento y va a experimentar una serie de señales que van a demostrar que verdaderamente nació de nuevo. Y sigue diciendo la palabra, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, y subraye lo que sigue adelante, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mis amados, Dios también maneja números en la Biblia. Se dice que para que venga el arrebatamiento de la iglesia debe de haber un número de creyentes. Ahora nos dice que en la tribulación también habrá un número de creyentes que se unirán a los que ya habían creído antes. Yo quiero decirte que es más fácil entregarte a Jesucristo ahorita que durante la tribulación. Ahorita estamos más o menos bien, con dificultades pequeñas, medianas, grandes, difíciles, muy difíciles, extra difíciles, pero este es el mejor momento para entregarse a Jesucristo. Porque si brincas a la tribulación, te vas a entregar a Jesucristo, pero te va a costar mucho sufrimiento. Este sufrimiento de los cuales estamos hablando en estos primeros 6 sellos de los 7 totales. A continuación viene el juicio de las trompetas,
que comienza en el capítulo 8, pero continuará con el 9. Solamente voy a leer el capítulo 9, versículos 4 al 6, que dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, y subraya esto, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. De modo que en este versículo nos damos cuenta que hay dos sellos que puede tener una persona. Puede tener el sello del anticristo, que se recibirá durante la tribulación, porque no podrás comprar ni vender, no podrás ir al supermercado, no podrás irte a atender médicamente a una clínica o a un hospital, no podrás ir de viaje, no podrás hacer muchísimas cosas si no tienes ese sello al cual le llamamos la marca de la bestia, que cada día nos acercamos más a ella porque todos los países están como involucrados en tener alguna forma de chip que pueda ponerse precisamente donde dice la Biblia que iría la marca del anticristo, en la frente o en la mano. Entonces, cada vez que leo u oigo que este país, este otro país, están implementando este chip, me acuerdo de la marca de la bestia, que ocurrirá plenamente durante la tribulación. De modo que hay dos tipos de sellos: el sello del anticristo, que es el chip muy probablemente en la frente o en la mano derecha, y el sello de Dios, que el sello de Dios es el que recibimos cuando hacemos a Jesucristo nuestro Salvador y Señor personal, en base a Efesios 1:13 y 14, que leemos con mucha frecuencia, que dice: en Él, tras haber oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tú crees que si Dios te sella con el Espíritu Santo, tú en un arranque de desesperación te lo puedes quitar? ¿Quién te creó? ¿Quién estuvo en el momento de tu concepción? ¿Quién vio tu embrión? Como dice el Salmo: mi embrión vieron tus ojos. Dios ha estado con nosotros desde el momento de nuestra concepción, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y ha estado tratando de revelarse a nosotros durante todo este tiempo. Él quiere no que tengamos una religión, sino que tengamos una relación. A ver, voltea a ver a los que están bostezando y dígale: Dios quiere que tengas una relación, no una religión. Una relación es algo muy diferente a una religión. Una religión vas tú forzado, vas obligado, vas a cumplir, vas porque te trae tu papá, tu mamá, tu amiga, tu hermana, tu novio, tu novia, vienes obligado. Una relación te hace estar lo más cerca posible de la fuente de la palabra de Dios, que es la Biblia. Nos dice la palabra del Señor: y les fue dado no que los matasen, es decir, a los que no tenían el sello de Dios, y muy probablemente tenían el sello del anticristo,
Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, que es uno de los símbolos del diablo, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué quiere decir esta parte del pasaje? Que los demonios torturarán a la gente no salva, tanto que desearán morir, pero Dios no lo permitirá. Imagínate, demonios atormentándote. Querrás morir y Dios no lo permitirá. Luego viene el juicio de las copas, que viene en el capítulo 16, del 2 al 21. Nos habla de úlceras malignas, que a veces cuando se habla de úlceras malignas se refiere a cáncer de piel, que atormentarán a los no salvos. Eso está en el versículo 2. El mar se convertirá en sangre, todo en los mares morirá, versículo 3. Solo sangre para beber de ríos y manantiales, versículos 4 y 5. La gente será quemada con fuego y gran calor, no por parte del anticristo, sino por parte de Dios, versículos 8 y 9. Los hombres morderán sus lenguas por causa del castigo y las úlceras, versículos 10 y 11. Y se hace la preparación para la batalla de Armagedón, que es la última batalla antes de la segunda venida de Cristo. Vendrá el más grande terremoto desde que el hombre existe en la tierra. Ciudades de todas partes del mundo caerán, toda isla y montaña desaparecerá, y esto lo dice el versículo 20, y enormes granizos, por lo menos de 46 kilos cada uno, versículo 21. ¿Se imagina un granizo de 46 kilos? Oye, si un granizo del tamaño de una pelota que te pegue en la cabeza, no sé cómo te deje. Ahora imagínate que te caiga un granizo de 46 kilos. Pues no solamente te golpeará y te matará, te dejará planchado en el pavimento. Pues eso ocurrirá durante este juicio de las copas. Repito, capítulo 16, versículos 2 al 21. Y nos dice, voy a leer solamente algunos versículos aislados que me llaman mucho la atención, que es el versículo 1, el 2 y del 8 al 11, que dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí podemos ver, nos sigue diciendo la palabra, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Me estás siguiendo? Que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, es decir, del anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
Aquí podemos ver de una manera clara la condición del ser humano en su más grave expresión. Nos dice, y no se arrepintieron para darle gloria, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuál es el común denominador? No arrepentimiento. ¿Sabe usted cuál es una de las palabras menos deseadas de escuchar en una iglesia cristiana? La palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Sobre todo cuando se le da su verdadero sentido, que es renuncia al pecado. Tú puedes predicar en todas partes del mundo de Dios y te van a dejar predicar, pero donde se te ocurra hablar de Jesús, en ese momento tienes problemas. Hay creyentes que piensan que esto que estoy hablando del nuevo orden mundial y de la tribulación y del rapto de la iglesia nunca pasarán. Despierta. El anticristo va a gobernar todo el continente. La Biblia lo dice, no menciona a las naciones por su nombre, pero habla del gran mar. Y esto está en Daniel 7, del 19 al 25, que lo puede leer después. Paralelamente al inicio de la tribulación, este líder político que empieza a gobernar y a establecer el gobierno mundial, se encontrará con una nación que no va a querer una religión universal. ¿Quién se imaginan que podrá ser una nación que no querrá unirse a una religión mundial? ¿Cuál será? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel no aceptará unirse a todas las naciones del mundo que tendrán una religión mundial. Y su solución de parte del anticristo es que Israel tiene derecho, por ser la estructura de donde surgieron las tres religiones más importantes, lo que se llama hoy la casa de Abraham, donde surgieron el judaísmo, el islam y el cristianismo. Entonces, sin duda alguna, este será el argumento que el anticristo dará en este Consejo de Naciones para que se le autorice como concesión única al pueblo de Israel practicar su culto, pero no como lo ha practicado hasta ahora, sino que se le dará la autorización para que levante su templo, el tercer templo. No puedo decir gloria a Dios porque esto es parte de la tribulación y parte de la obra del anticristo. Lo que nosotros vemos en los videos y en las fotografías, cuando vemos el muro de los lamentos, no es el templo de Salomón, es los cimientos del templo. No es ninguna pared del templo, son los cimientos que estaban enterrados a profundidad, porque Jesús dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas del general Tito atacaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Nos dice Apocalipsis 11 del 1 al 4, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos
que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. O sea que durante este periodo, en el capítulo 11, nos habla de que esta adoración que el pueblo de Israel hará durante ese tiempo tampoco será correcta. Y por eso levantará a estos 2 testigos que durante 3 años y medio predicarán contra la religión mundial y contra el culto equivocado del templo. A la mitad de la tribulación, dicen las Escrituras, que 10 reyes que le darán todo su apoyo político son la base del gobierno del anticristo. Y esto está en Apocalipsis 13, del 1 al 5. No lo voy a leer, pero anótele. Al final de los 3 años y medio, esto es muy importante, el anticristo muere y resucita. Algunos dicen que es solamente una falsa herida, pero siempre se ha dicho que muere y resucita. Y es entonces cuando aquello se pone tremendo, porque en el momento en que está muerto, Rusia decide atacar a Israel para empezar un ataque contra todo el imperio romano que ha resucitado. Yo quiero preguntarte, ¿por qué este afán de las naciones de destruir a Israel? ¿Cuál es la razón por la que tanta gente quiere destruirlos, quiere matarlos? Los aborrecen, los corren, los matan, los meten al holocausto, a las cámaras de gases, los queman, los echan en pozos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que ellos son el pueblo escogido de Dios, el pueblo original escogido del Señor. Y esto trae un gran aborrecimiento. Si usted se fija en un mapa y busca a Israel, se dará cuenta que está rodeado de puros países árabes, de modo que día y noche están rodeados de sus enemigos. El primer lugar que ataca es Israel. Dice que va a sembrar la muerte, el miedo, y está invadiendo Israel cuando el anticristo resucita. Se levanta y destruye a Gog, que es el nombre bíblico de Rusia, no de manera absoluta, pero sí de una manera importante, porque no se va a destruir totalmente, sino hasta el fin de la gran tribulación, es decir, el fin de los 3 últimos años y medio. Rusia tiene que replegarse a su nación, sufre una gran derrota, aunque va a tener oportunidad de participar en la batalla de Armagedón al final de los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. No olvide este nombre, la batalla de Armagedón, porque es la última guerra que hay en la historia de la tribulación. Al final de los segundos 3 años y medio, el anticristo aparentemente libera a Israel de este ataque soviético, pero empieza a caminar por las calles de Jerusalén, se dirige al monte del templo, donde el templo tiene 3 años y medio de haber sido inaugurado. En ese instante se abren las puertas del lugar santo a un lugar donde no debe entrar, porque solo puede entrar los sacerdotes de la tribu de Leví, por lo que seguramente ellos se le van a oponer. En Apocalipsis 17 vemos el momento final de los primeros 3 años y medio y ocurren varias cosas. La relación que existe entre la religión y el gobierno universales, donde prácticamente la religión gobierna todas las estructuras de ese gobierno mundial,
tiene graves problemas. Este sí lo voy a leer, Apocalipsis 17:15, que dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En este momento, prácticamente toda la humanidad es parte de la religión universal. En ese instante, fíjese lo que sucede. El anticristo rompe el pacto que tenía con Israel al inicio de los primeros 3 años y medio y coloca su imagen en el lugar santísimo. Esto es lo que se cree sea la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. En el primer paso de la oposición se inicia el peor holocausto de la historia del pueblo judío. 2/3 partes de los judíos van a morir. En números actuales serían 10 millones de judíos, casi el doble de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y la otra tercera parte van a escapar, van a ser guardados sobrenaturalmente por el trabajo de Dios. Y esto está en Apocalipsis 7, del 2 al 4, que voy a leer solamente la parte final, donde dice: no hagáis daño a la tierra, ni a los mares, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. A esa tercera parte, Dios la va a preparar para su encuentro final al término de los 7 años en que Cristo vendrá a establecer su reinado por 1000 años. Pero antes de que todo esto suceda, la iglesia de Jesucristo va a dejar esta tierra en algo llamado el rapto. La trompeta de Dios va a sonar y nos vamos de aquí. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, que aprovecho para decir que dice en el capítulo 1 que hay una bendición para todo aquel que lee el libro de Apocalipsis. Es el único libro o carta de la Biblia que dice que hay una bendición por leerlo. Bueno, pues los primeros 3 capítulos nos habla de las diferentes iglesias que han ocurrido en el mundo y que ocurrirán. Pero a partir del capítulo 4, versículo 1, ya no se menciona ninguna iglesia. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta. Alguien diga: una puerta abierta en el cielo. Y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Sabe lo que significa esta puerta abierta? Esta puerta abierta primero significa que el apóstol Juan iba a ser arrebatado hasta el tercer cielo, pero simbólicamente también enseña a la iglesia que va a ser arrebatada en ese momento. En ese momento que la Biblia nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí como de trompeta. ¿Le suena algo? Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, hablando conmigo, dijo: sube acá. Esta puerta abierta simbólicamente nos habla, al terminar la descripción de las iglesias en los capítulos 1 al 3, que viene el rapto de la iglesia.
Dios llamó a un pueblo, Israel, pero fracasó. Su tarea era solamente decirle al mundo que había un solo Dios verdadero y que su nombre era Yahvé. La iglesia no tiene nombre. Esta iglesia es un pueblo sin distinciones geográficas, étnicas, culturales ni sociales. Los cristianos le hemos puesto nombres según el énfasis que damos a tal o cual doctrina, pero en el cielo solo habrá una iglesia, la iglesia redimida por la sangre del Cordero. La pregunta es, ¿y tú qué harás? ¿Seguirás tu rutina y tu clase de vida mundana o le darás oportunidad a tus hijos y nietos de ser verdaderamente salvos? Mis amados, debe haber una separación entre la luz y las tinieblas. Debes salir de las tinieblas e iluminar con la luz de Cristo. Nosotros no estamos tratando de ser como el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. De modo que enciende la luz. Y no te confíes porque tu familia viene a la iglesia, son salvos. Mucho más si ni siquiera vienen. Estamos rodeados de asistentes perdidos que han aprendido el lenguaje cristiano y saben qué contestar, pero que no tienen una vida nueva, no tienen evidencias de un nuevo nacimiento y sus planes, metas, proyectos y comportamientos son exactamente iguales a los de los perdidos. Déjame decirte una adivinanza muy antigua. Te voy a hablar de una fruta que tiene cáscara de color verde. Su interior es carnoso y es de color verde. En el centro tiene un hueso de aguacate. Huele a aguacate, sabe a aguacate, lo digieres como aguacate. Eso es un durazno. ¿Ah? Si es verde, si su contenido es carnoso y también de un color verde de más o menos intensidad, generalmente menos, huele a aguacate, sabe a aguacate, se ve como aguacate y tiene un hueso de aguacate en el centro, tú dices, esto no es aguacate, es un durazno. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Si alguien de tu familia es como esta ilustración, pues no pienses que es un cristiano nacido de nuevo, en base a Juan 3, del 1 al 5. Si todo lo que se ve es como un perdido, pues es perdido. Me da mucho dolor de corazón decirlo, pero es perdido. Es un aguacate, no es un durazno. No te engañes. Apocalipsis 19 del 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, oiga esto, que retienen
el testimonio de Jesús. ¿Cómo está tu testimonio? La gente que vive en tu casa te considera creyente, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo te ven y dicen, este hombre es cristiano, ni lo invites, no va a ir. No va a tomar cerveza, no va a tomar vino, no le va a parecer lo que hacemos. Esa es la mejor vacuna para deshacernos de personas que nos invitan a caer en los pecados que nosotros practicábamos. Debemos tener presente que vamos a una boda. ¿Cómo vas a una boda? Excepto que vayas a la boda porque cometiste una infracción sexual. ¿Cómo vas a una boda? Pues generalmente más o menos alegre. Pero no vamos a ir a cualquier boda, sino que vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero. Que vamos a un compromiso que va a definir para siempre nuestra eternidad. Lo definimos el día que invitamos a Cristo a vivir a nuestro corazón, en el tiempo en que lo hayas hecho. Ese día, el día de la cena de las bodas del Cordero, ese compromiso se confirmará para siempre. Hay personas que me preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos estás tratando de decir que el Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina, que no sabemos cuándo va a venir, no sabemos el día ni la hora, pero se me hacen demasiadas coincidencias las que están ocurriendo en el mundo y algunas otras que no voy a mencionar para no creer que el Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer? Les contesto, tenemos que aprovechar este tiempo. Vamos a seguir adelante hasta el último hálito de nuestra vida en la tierra, repartiendo folletos, hablando persona a persona, hablando por teléfono y testificando por teléfono, por WhatsApp, poniéndoles el enlace a alguna de las predicaciones de YouTube o de Facebook, testificando, haciendo cruzadas y campañas evangelísticas, eventos de todo tipo, para matrimonios, para jóvenes, para juniors y aún para kids. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Fuera de esta no sabemos si tendremos otra. Quiero preguntarte, ¿qué fruto le llevarás al Señor? ¿Te inquieta esta expresión? A mí sí. Estábamos en casa, mi esposa y yo, y estaba yo escribiendo, que es una tercera parte de mi tiempo del día, estar en las computadoras. Y estaba escribiendo algo, estaba llorando, y le dije, ven, vamos a confirmar nuestra decisión por Jesucristo. Y empezamos a orar con la oración más larga que hayas escuchado para recibir al Señor. Después de 40 años de habernos entregado a Jesucristo, volvimos a hacer la decisión de consagración a Jesucristo. Te sugiero que lo hagas y a partir de ese momento empieces a levantar fruto para el Señor. Pero quiero darte una buena noticia. Dios está con nosotros y todo va a estar muy bien. Demos gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo.
que se preocupen los inconversos. Para nosotros el saber que estos 7 años pueden ser la tribulación, y creemos, como la mayoría de los cristianos, que la tribulación es inmediatamente después del rapto de la iglesia, también llamada la tribulación, el día del Señor, el día de Cristo, el día de Jehová, el tiempo de la angustia de Jacob, etc., pues debe traernos una gran alegría, porque ya nos vamos, se acabaron las penas, se acabaron los sufrimientos, se acabaron los dolores, se acabaron los recibos de la luz, se acabaron la escasez del agua, se acabó el andar cargando garrafones, se acabaron las lágrimas, se acabaron las escaseces, se acabará todo. Y llegaremos al cielo donde Jesucristo secará nuestras lágrimas y nos dará la bienvenida diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero invitarte a inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración de consagración. Ahí donde tú estás, con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, quisiera que le pidiéramos perdón por el tiempo que hemos desperdiciado de nuestra vida cristiana. El tiempo donde no hemos repartido folletos, donde no hemos testificado, donde no hemos invitado personas a la iglesia, donde no hemos tratado de levantar una célula, donde no hemos atendido ni siquiera a una sola persona, donde tú como yo sientes que no tienes un fruto suficiente y que el Señor está a la vuelta de la esquina. Ora junto conmigo: Dios Todopoderoso, perdóname porque me he involucrado con el mundo, me agrada el mundo, me gustan las cosas del mundo y he descuidado mi trabajo espiritual. Cuando recibí a Cristo me quedó claro que a partir de ese momento debería de hablar de Cristo a los demás y no lo he hecho. Te pido, Señor, que me perdones. Me arrepiento de corazón. Dame la gracia para tener un arrepentimiento genuino y lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia, lléname con el Espíritu Santo y permíteme llevarte un fruto grande para que tú seas glorificado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, si usted ha hecho a Jesucristo verdaderamente su Salvador y su Señor, le ha pedido que cargue sus pecados sobre su cuerpo en el madero, le ha pedido que le lave con su sangre preciosa, le ha invitado a entrar a su corazón para que sea su Dios, su Salvador y su Señor, y lo hizo con sinceridad. Déjeme decirle, usted es salvo y se irá en este rapto de la iglesia que ocurrirá en cualquier momento. Si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.